Aleluya. Dice el Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir entonces: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Os aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Este texto que escuchamos del capítulo 6 San Juan, que seguimos meditando en estos domingos, nos habla, como ya hemos dicho, es el discurso que Cristo explica el milagro que hizo antes la multiplicación de los panes, ¿no? Donde Cristo dice que Él es el verdadero pan. Este texto se puede entender de dos maneras. Se puede entender de que nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, y que nosotros debemos alimentarnos de la Santísima Eucaristía. Los protestantes dicen que solamente se refiere que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y esto es incompleto. Y es lo que especialmente meditaremos el domingo que viene. ¿Por qué digo que es incompleto? Bueno, porque acá el texto sagrado, en el idioma que fue escrito, el griego, usa el término trogei, que quiere decir masticar, ¿no? Como la acción de deglutir. Entonces, evidentemente, eso no se puede entender en sentido figurativo de la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, esto se refiere a los dos temas, ¿no? Pero como eso, voy a más bien esa parte, que es la misma que escucharemos el final de este Evangelio, es lo mismo que escucharemos el domingo que viene. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma este pan, etc. Eso lo voy a dejar para el domingo que viene. Me voy a quedar, por lo tanto, con la primera parte que estoy diciendo. Esto que dice acá el texto está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Es decir, nosotros necesitamos que Dios nos ilumine. Dice el Evangelio de San Juan que la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Así que todos necesitamos esa luz que nos viene de Dios. Dios nos ilumina de dos maneras. La primera es la iluminación natural, que se llama revelación natural. Dios, en efecto, nos dio la sana razón, la recta razón, para que uno pueda ver la verdad, ¿no? Nosotros decíamos hace unos domingos atrás que el hombre es un ser religioso, ¿no? Y entonces el hombre tiene la inteligencia y la voluntad para buscar la verdad y el bien.
Y buscando la verdad y el bien se ordena a la verdad con mayúscula y al bien con mayúscula, o sea, el mismo Dios. Así que la recta razón nos lleva hasta Dios. De hecho, es un dogma de fe declarado en el Concilio Vaticano I, que uno puede elevarse de las cosas de este mundo incluso a descubrir el mismo Dios. Esa es la tarea, digamos, de la filosofía. La filosofía, bien entendida, sirve para esto. Uno descubre que hay un ordenamiento de las cosas por el cual uno se eleva de las causas al Creador, que es la primera causa de todas. Entonces uno puede descubrir, por ejemplo, naturalmente que Dios existe, que Dios es creador, la relación que tenemos que tener con Él. Uno descubre además que el hombre está hecho para un fin último, uno descubre que hay que ordenarse hasta este fin último, que es Dios, uno descubre que para eso existen los 10 mandamientos, etc. Y todo esto pertenece al dato que uno puede conocer naturalmente. Pero claro, evidentemente son datos difíciles de llegar, ¿no? Por lo tanto, por eso dice Santo Tomás que pocos conocerían la verdad y después de mucho tiempo, y además encima mezclado con muchos errores, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, esta revelación natural a nuestra inteligencia, que está muy apegada a las cosas de este mundo, que está muy desviada fácilmente con las pasiones, con los sentimientos, que nos apegamos a las cosas de la tierra, etc., entonces no era tan fácil. No era tan fácil a nuestra pobre comprensión humana. Por eso, como el Señor quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, por eso el Señor nos dio, además de la recta razón, nos dio otra forma de conocer la verdad. Y esa es la otra revelación, que es la sobrenatural. Así que la revelación natural, por nuestra debilidad, no nos alcanza. Por eso Dios nos dio la revelación sobrenatural, que no va contra la razón, sino que está sobre ella. La revelación sobrenatural está dada en 3 lugares, mejor dicho, en 2 que la constituyen y en una que la declara. En dos lugares donde la revelación está constituida es en la palabra de Dios de modo escrito y de modo oral. La palabra de Dios de modo escrito es esto justamente, la Sagrada Escritura, que para nosotros es quien nos da la revelación, ¿no? Pero no solo la Sagrada Escritura, porque algunos limitan la palabra de Dios al texto escrito, como si nuestra religión fuera una religión del libro, ¿no? Y eso no es así, eso no es verdad. Esa es la concepción que tienen los protestantes. Nosotros sabemos mejor aún, que hay algo que ha precedido a la Escritura y hay algo que sigue a la Escritura y hay algo que abre la Biblia, digamos, y que a nosotros nos hace entender la palabra de Dios escrita. ¿Qué es eso? Eso se llama tradición. Y la tradición esta, me refiero a la tradición grande, digamos, ¿no? La tradición con mayúscula, porque hay otra forma de entender la tradición. Uno diría, por ejemplo, no sé, acá el 8 de diciembre vamos caminando a la Virgen. Está bien, es una tradición y está muy bien, digamos, ¿no? Pero no me refiero a esa costumbre, digamos, ¿no? Me refiero a la otra gran tradición, a la enseñanza de la palabra de Dios de modo oral, ¿no? Que a nosotros nos da cómo entender la Sagrada Escritura, porque si no la Biblia podría caer en una equivocidad, ¿no? Es decir, en una falta de precisión. Porque uno diría, bueno, ¿qué son los hermanos de Jesús? Y bueno, para uno es una cosa, para el otro la otra, para el tercero la otra. Bueno, y eso no es así. ¿Cómo sabemos nosotros dónde es? ¿Qué es? Lo sabemos por la enseñanza que siempre se dio de eso. Eso es la tradición. Yo decía recién, la tradición precedió a la Escritura, porque los apóstoles no es que iban de ciudad en ciudad y abrían un librito y decían, dice esto. No es así, ¿no? O sea, predicaban, daban una catequesis, una enseñanza. O sea, lo primero fue la tradición.
Y después cuando, por ejemplo, San Pablo, que viajaba de ciudad en ciudad y quería recordar algo y quería confirmar en la fe en algún tema o enseñar otro punto, lo que fuere, entonces escribió una carta, ¿no? Lo cual está inspirada por Dios, ¿no? Entonces, primero estuvo la tradición, San Pablo que estuvo enseñando, después estuvo la escritura, y después de la escritura San Pablo siguió enseñando. Es decir, podemos decir, la escritura es el corazón de la tradición, ¿no? Lo más claro, si se quiere, pero no es lo único, no es lo único. Entonces uno necesita, para entender la palabra de Dios escrita, necesita la palabra de Dios oral, ¿no? Que a nosotros la revelación, esta escrita y oral, nos dice las verdades de orden natural. Todas estas que dije antes, ¿no? Que pueden ser conocidas por pocas personas y después de mucho tiempo, con muchos errores, todas estas verdades pueden ser conocidas por la revelación sobrenatural. Y otras cosas más que no están allí. Por ejemplo, que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, el misterio de la encarnación. Por ejemplo, que Dios tiene sobre nosotros designios de misericordia y quiere que salvemos. Por ejemplo, la existencia de los sacramentos, en fin, etc. Todo eso lo conocemos porque Dios lo ha revelado, sobrenaturalmente. De tal forma de que también nosotros aquí necesitamos, como dice este texto que estoy comentando, ser instruidos por Dios. Necesitamos ser instruidos por Dios. Y claro, para esa instrucción nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es lo distintivo del católico. Esto es lo distintivo porque los protestantes se quedan en el libro. Ellos dicen, la Biblia dice tal cosa, pero la Biblia sin la tradición no se puede entender. No solo para dar la interpretación correcta de la Escritura, como puse recién el ejemplo de los hermanos de Jesús, sino también porque los libros existen así desde la imprenta, siglo XVI. Antes los libros eran rollos. La Biblia eran rollos, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, tenemos 4 evangelios, pero en realidad evangelios escritos hay un montón. El evangelio de Santiago, el evangelio de Pedro, otro evangelio de Mateo, qué sé yo, un evangelio de la Natividad de María, así, 1000 cosas. Y uno dice, ¿cuál era el inspirado por Dios? ¿Y qué pedazo está inspirado por Dios? ¿Cómo sabemos eso nosotros? Bueno, eso se llama canon bíblico. Nosotros sabemos el conjunto de libros inspirados, el catálogo, digamos, el conjunto de libros inspirados que están inspirados por Dios y con todas sus partes, lo sabemos por la tradición. Y ese dato no lo tienen los protestantes. Así es, no lo tienen los protestantes. Por eso es que, o sea, si lo tienen, nos lo han quitado a nosotros. Por eso nosotros tenemos que crecer en esta comprensión de la palabra de Dios. Y la otra fuente de la revelación sobrenatural es el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Es la enseñanza de los papas, ¿no? Que dice, esto está revelado por Dios, esto hay que conservar, esto no se puede perder y tiene que ser entendido así, ¿no? O sea, el papa no está para crear una verdad nueva, no está para inventar, no sé, la 4ª virtud teologal, no está para inventar el 8º sacramento, no, porque esa no es función de un papa. La función de un papa es decir, esto pertenece a la revelación y esto hay que conservarlo así, de tal modo. Por lo tanto, eso es lo que uno tiene que necesita, todas estas cosas, para ser instruidos por Dios. Y esto para nosotros, por supuesto, exige de nuestra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, ante todo, conocer la palabra de Dios. Nosotros necesitamos conocer lo que dice la Sagrada Escritura. San Jerónimo dice en el inicio del comentario al profeta Isaías, dice que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Si nosotros no sabemos qué dice la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a conocer qué quiere Dios? Si nosotros no leemos sus misterios, lo que Él realizó cuando se encarnó, ¿cómo vamos a nosotros profundizar y tener los mismos sentimientos que el corazón de Cristo? Por eso yo creo que tenemos que crecer en la lectura de la Sagrada Escritura. Tenemos que leerla, porque la Biblia tiene que ser el libro más recurrido en nuestras casas.
Tenemos que conocer lo que dicen los evangelios. Estaría tentado en decir que levante la mano quien leyó todo el evangelio, ¿no? Pero no lo voy a hacer, ¿no? Eso es algo que todos tenemos que hacer. Además, ¿quién reza con la Sagrada Escritura? ¿Quién sabe hacer una meditación, por ejemplo? Eso es algo que cualquier cristiano debería hacerlo. Así que, ante todo, empezar por la lectura de los evangelios, si no he leído nunca nada. Si ya leí los evangelios, leer, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles o las cartas de ellos, o leer todo el Nuevo Testamento, y después recién ir al Antiguo, que es lo más difícil, ¿no? Pero, por lo tanto, necesitamos nosotros conocer lo que dice la Sagrada Escritura, rezar con la Biblia, porque la Biblia, insisto, es nuestra, no es de los protestantes. Dios se la reveló a los apóstoles y ellos se la pasaron a sus sucesores, ¿no? Por eso San Agustín incluso llega a decir: no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Hasta ese punto llega a decir. Pero además de conocer la Escritura, que es sumamente importante, y de rezar con ella, nosotros no podemos entenderla al modo protestante. Los protestantes agarran la Biblia y dicen: me dice tal cosa. Bueno, eso no es así, ¿no? Porque también Dios nos dio, como dije al comienzo, la recta razón para entenderla. Entonces yo no puedo entender la Biblia como a mí se me ocurra, porque es el problema que tienen las Biblias católicas, que no tienen notas abajo, ¿no? Cada uno entiende como quiere, y está mal eso. Porque Dios nos dio la recta razón para pensar. Entonces, Dios nos dio a nosotros el principio de no contradicción, que dice: no se puede ser y no ser. Entonces, yo no puedo decir 2 más 2 es 3, es 4 y es 5. No, porque 2 más 2 es 4, y todo lo demás está mal. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza para pensar. Así es simple, ¿no? Entonces, yo no puedo decir todas las religiones son iguales. Bueno, lo importante es que crea. No, lo importante no es que crea, lo importante es que crea bien, no que crea en cualquier cosa, que crea bien, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos la cabeza para pensar, ¿no? y para darnos cuenta, ¿no? Ese es el problema cuando se lee la Biblia o se la interpreta como quiere. Por eso nosotros además tenemos la tradición. La tradición, que es, como he dicho antes, que es la enseñanza de la palabra de Dios de modo oral, no es que anda así como una nube flotando, digamos, ¿no? Que no sabemos dónde está. No, se expresa en muchas cosas. Por ejemplo, se expresa en la liturgia, por eso la misa hay que celebrarla como Dios manda, como la Iglesia enseña, y se expresa en el arte sagrado, se expresa sobre todo en la enseñanza de los padres de la Iglesia, ¿no? Siempre recuerdo aquella sentencia que dice San Cesario de Arles del siglo V, que dice lo siguiente: creo que en el día del juicio final los padres de la Iglesia se van a levantar contra nosotros y nos van a condenar, porque teníamos en ello toda la sabiduría que necesitábamos y la despreciamos por nuestra negligencia. Así que nosotros no podemos ignorar la tradición católica, ¿no? De los padres de la Iglesia, por ejemplo, el más conocido es San Agustín, pero no es el único, digamos, ¿no? No podemos ignorar toda la gran enseñanza católica que hay durante 2000 años, ¿no? Que ha sido sintetizada de modo admirable por Santo Tomás, ¿no? No podemos ignorar los tesoros de la vida espiritual, ¿no? Que son San Juan de la Cruz o Santa Teresa, por ejemplo, de 1000 cosas que podemos citar, ¿no? Entonces nosotros tenemos una gran tradición, y la gente, ¿qué va a hacer? No va a hacer meditación budista. Me dice: me quiero cortar la cabeza, no entienden nada, ¿no? En fin. Por lo tanto, tenemos una tradición tan importante, que es tan necesario que la conozcamos, ¿no? Que tengamos entonces los sentimientos del corazón de Jesús, que también nosotros seamos instruidos por Dios, porque esta verdad que Dios nos ha dado, natural y sobrenatural, en definitiva es todo para conocerlo a Él, todo para conocerlo a Él, y todo para que se ordene a la contemplación de Dios, porque el cielo es eso. Es conocer a Dios, ¿no? Lo veremos tal cual es, dice San Juan. Y por eso el conocimiento de esta vida natural y sobrenatural nos tiene que mover a amar a Dios, ¿no? Y a prepararnos a verlo como es. Que la Virgen Santísima Nuestra Señora nos enseñe a nosotros a contemplarlo, a nuestro Señor. Nos enseñe a buscar las cosas de este mundo que Dios nos ha dado, ese conocimiento natural y sobrenatural,
nos enseñe a ordenar todo lo que conocemos y que cada vez lo conozcamos con mayor ahínco y tesón para llegarlo a ver a Él cara a cara en el cielo. La Virgen, Nuestra Señora, que meditaba siempre las palabras de Dios, de tal forma que su pensamiento era como el de la Sagrada Escritura, nos enseñe siempre a gustar de su palabra para llegarlo a ver a Él cara a cara en el cielo.